En 2005, dos gigantes estaban librando una batalla que parecía imposible de detener. Sony quería construir la consola más potente del mundo. Microsoft quería hacer exactamente lo mismo. Cada nueva generación significaba mejores gráficos, más memoria, más velocidad, más potencia. Todo el mundo estaba convencido de que ese era el futuro de los videojuegos. Y entonces, una empresa hizo algo completamente absurdo. Mientras todos corrían en una dirección, Nintendo decidió correr hacia la contraria. Presentó una consola mucho menos potente, con gráficos inferiores, y un control que parecía un juguete. Muchos pensaron que era el fin de Nintendo. Algunos analistas aseguraban que no tenía ninguna posibilidad. Pero pocos años después, esa misma consola vendería más de 100 millones de unidades y cambiaría para siempre la industria. La pregunta es inevitable. ¿Cómo una empresa ganó la guerra, sin tener el mejor producto? Para entenderlo hay que volver algunos años atrás. Durante décadas, Nintendo había sido uno de los nombres más importantes de los videojuegos. Super Mario, Zelda, Donkey Kong, Pokémon. Había creado algunas de las franquicias más famosas de la historia. Pero a comienzos de los años 2000 la situación era muy distinta. Sony dominaba el mercado con la PlayStation 2. Microsoft entraba con fuerza gracias a Xbox. La competencia ya no era solo por los juegos. Era por la potencia. Cada nueva consola prometía mejores gráficos, procesadores más rápidos, experiencias cada vez más realistas. Parecía una carrera sin final. Y Nintendo tenía un problema. No podía competir contra dos empresas con recursos prácticamente ilimitados. Intentar ganar esa batalla significaba gastar miles de millones de dólares. Y aún así, no había ninguna garantía de éxito. Fue entonces cuando dentro de Nintendo apareció una pregunta muy diferente. ¿Y si estamos compitiendo en la carrera equivocada? La mayoría de las empresas intenta vencer a sus rivales haciendo exactamente lo mismo, pero un poco mejor. Nintendo decidió hacer algo mucho más difícil: cambiar las reglas del juego. Mientras Sony hablaba de potencia, Nintendo empezó a hablar de diversión. Mientras Microsoft mostraba especificaciones técnicas, Nintendo observaba algo que los demás estaban ignorando. Millones de personas nunca habían jugado un videojuego. No porque no quisieran, sino porque los controles parecían complicados. Los juegos intimidaban. La experiencia estaba pensada para jugadores de siempre. Entonces nació una idea que muchos consideraron ridícula. ¿Y si el control detectara el movimiento del cuerpo? En lugar de aprender decenas de botones, solo habría que mover la mano. Hoy parece algo normal. Pero en 2006 parecía una apuesta desesperada. Cuando Nintendo presentó la Wii, las críticas aparecieron inmediatamente. Los gráficos eran inferiores. El hardware era menos potente. Muchos medios aseguraban que Sony y Microsoft la destruirían. Parecía una decisión incomprensible. Pero había un detalle que casi nadie estaba viendo. Nintendo no quería venderle una consola al mismo público. Quería crear un público completamente nuevo. Familias, abuelos, padres, niños pequeños, personas que jamás habían tocado un control. Y eso cambió absolutamente todo. De repente, jugar al tenis ya no consistía en presionar un botón. Había que mover el brazo. El bowling se jugaba de pie. El golf también. Los videojuegos salieron del dormitorio y llegaron al living de millones de hogares. La Wii dejó de competir únicamente con otras consolas. Empezó a competir con cualquier forma de entretenimiento familiar. Mientras Sony y Microsoft seguían enfrentándose entre sí, Nintendo estaba creando un mercado completamente nuevo.
Los resultados fueron sorprendentes. La Wii superó los 100 millones de unidades vendidas. Se convirtió en una de las consolas más exitosas de todos los tiempos. Y obligó a toda la industria a reaccionar. Poco después aparecieron Kinect de Microsoft y PlayStation Move de Sony. Ambas intentaban hacer algo que, años antes, muchos habían considerado una locura. Lo más interesante es que Nintendo nunca ganó la carrera por la potencia. Simplemente dejó de correrla. Y esa quizás sea la lección más importante de toda esta historia. Muchas empresas creen que para vencer a la competencia deben construir un producto mejor. Más rápido. Más grande. Más potente. Pero a veces, la mejor estrategia consiste en hacer una pregunta diferente. ¿Estamos resolviendo el problema correcto? Ese fue el verdadero punto de inflexión para Nintendo. Entendió que competir contra Sony y Microsoft en su propio terreno era casi imposible. Así que creó uno nuevo. Porque las empresas más exitosas no siempre ganan haciendo lo mismo que los demás. Muchas veces, ganan porque tienen el valor de dejar de jugar el mismo juego.